Bueno, acá en la Sala de Independencia, en la Casa de Cultura de Carmelo, una exposición realmente importante, algo que nos retrotrae a la guerra, la Segunda Guerra Mundial y aquello que todo nos quedó en la memoria, aún siendo niño, el Graf Spee, cuando llega hasta el estuario de la Plata y, como decíamos recién con el amigo Montemuiño, llega la guerra a las puertas de los rioplatenses. Y bueno, bienvenido, y bueno, nos gustaría que nos contara un poco el leitmotiv de todo esto. Bien, esta exposición, que se llama Los últimos días del Graf Spee, es justamente demostrar cómo un suceso que impactó al mundo, que impactó a Uruguay y repercutió sin duda en la región por la gente que tuvo que ir a vivir a Argentina, ¿verdad? Más de 1.100 marinos son los que escapan a través de distintos remolcadores por el delta del río Uruguay, entran a bordear la salida del Paraná y llegan a Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Los últimos días del Graf Spee, a 72 años de la batalla, nunca terminan. Por eso es el título tan particular de la exposición. Este es un rescate fotográfico que se hizo a través de un muchacho de 17 años que tomó las fotografías que vemos aquí del barco, ya anclado en el puerto de Montevideo, pero que la gracia que tiene es que fueron ampliadas de manera de que se puedan apreciar los detalles, no fueron retocadas y están fijando como un documento un momento de la historia del mundo. Un momento muy particular de la historia del mundo, porque esta llegada del Graf Spee a las aguas del Río de la Plata, luego del combate, denominó también combate de Punta del Este, combate del Atlántico, batalla de Punta del Este, o sea, sabemos que hay varias denominaciones. El contenido de este documental, digamos, de estas fotografías, es justamente la apreciación de cómo un suceso de esta categoría impacta en la sociedad del momento del Río de la Plata. Hablamos claramente de que Uruguay estaba dominado en su economía por las empresas inglesas. La carne, los cereales eran vitales para los cueros, incluso para hacer el calzado, calzado militar en esos momentos. Salía todo de Uruguay o salía de Argentina con rumbo a los puertos ingleses. La misión del Spee era destruir justamente los barcos de carga. No era un barco de combate, por más que decir un barco de guerra. Su misión era destruir los barcos de carga y por eso se llamaba corsario. El corsario lo que hace es capturar. Y la clave de este comportamiento en esos momentos del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando que la Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre, ¿verdad? Y esto ya estamos en el 12 de diciembre, cuando se encuentra, digamos, acercándose a Montevideo, hasta el 13 de diciembre en la mañana que se da el encuentro con los barcos ingleses. Hasta ese momento, el comandante Hans Langsdorff del Graf Spee no había, digamos, en el combate asesinado a nadie. Ese es un elemento de gran valor, que incluso hay libros escritos por ingleses como El honor de Hans Langsdorff, en su forma de combatir, que todavía se guardaban aquellas reglas de que el marino respeta la vida de sus contrincantes, digamos así. Solo se hundieron 9 barcos, se capturaron uno que fue enviado con cargas muy importantes en ese momento para Alemania, y este barco, que tenía la presencia de elementos importantes, de tecnología importante, era un prototipo, se puede decir, de la marina alemana, en base a los tratados de Versalles, con sus limitaciones de 10.000 toneladas de fabricación. Sin embargo, apunta a tener un adelanto, que son los motores diésel de aluminio, que eran los primeros que se hacían en un barco, para un barco, que le daban gran autonomía de navegación, o sea, independencia de navegación. El telémetro, que es un elemento que es anterior al radar. El radar es un invento inglés, es una sigla inglesa la palabra radar. El telémetro, que es lo que iba en la parte superior y es lo que se puede ver rescatado en el puerto de Montevideo. Los visitantes habitualmente, cuando llegan, sacan fotos con parte del telémetro. Eso es lo que iba arriba del barco, en la parte superior. Ese adelanto le permitía ver de noche, como se dice, digamos, en esos momentos, a sus posibles capturas o enemigos, evitar el conflicto. Cuando llega a nuestras aguas, luego de la batalla propiamente frente al Cabo Polonio y la zona de ingreso a Punta del Este,
El conflicto sigue hasta que el barco incluso hay descargas intercambiadas entre el Ajax y el Aquiles, que son los barcos sobrevivientes porque el Exeter había sido destruido por el Gran Spee, tiene que irse a las Malvinas. Se encuentra justamente con un puerto no receptivo, pero a su vez una situación política complicada, porque el gobierno uruguayo tiene que tomar una decisión y se crea una de las palabras que es la neutralidad. O sea, el gobierno uruguayo comienza con la doctrina de la neutralidad sobre un conflicto armado para el cual, lógicamente, no estábamos preparados para pensar que la Segunda Guerra Mundial estaba en las puertas de la ciudad. Eso hace que Guani, que era el canciller uruguayo, toma partido, obviamente, por una defensa de las vidas. Es el motivo de esta presentación, salvar las vidas de los posibles conflictos que siguieran a esta batalla, porque si el barco salía podía haber conflictos, por los barcos que lo estaban esperando fuera del puerto, como por su propia vida de los más de 1100 tripulantes que decía tenía el barco. Y además un barco preparado para la guerra, digamos, no era poca cosa su armamento. Varias de las fotografías muestran justamente esos elementos de combate, los torpedos, los cañones 150 milímetros, de los cuales hay uno rescatado frente al Museo Naval de Montevideo. Como decía, el tema propiamente de su capacidad de fuego, para que tengan una idea, tenía 50 kilómetros de alcance en su máximo tiro. O sea, los cañones principales de 203 milímetros tenían 50 kilómetros de alcance para atacar a distancia cualquier... Era importante, era casi como la tía Colonia. Entre sus inventos tenía que esos 3 cañones de las torres principales podían disparar en forma diferente altura. Eso hacía un carácter muy particular, porque los ingleses no habían llegado a descubrir cómo hacer eso todavía. O sea, cada torre disparaba junto a los cañones y no por separado. O sea, podían disparar 3 veces diferentes descargas en diferentes ángulos al mismo tiempo. Sí, eso era un adelanto tremendo. Esos 3 adelantos que nombré, los motores, el telémetro y la forma de disparar, eran uno de los puntos objetivos justamente de la captura del barco por parte de los ingleses cuando llega a puerto. Por eso no querían que saliera del puerto. Pero la historia hace que los sucesos los contamos después que pasan. Nadie puede contar un suceso en el momento que está ocurriendo, y ahí viene la interpretación de esta batalla, que la entendemos como un elemento de nuestro patrimonio. O sea, Uruguay es donde están los restos principales del barco, frente al Cerro Montevideo, a 8 kilómetros de la costa, y anualmente llegan acá decenas de personas que quieren conocer esta historia más a fondo. Nosotros tenemos como carácter de patrimonio que es rescatar los valores en el lugar en que ocurren. Ese es un pensamiento de cómo se puede ver el patrimonio. Hacer justamente exposiciones como estas, donde a través del lenguaje fotográfico, siempre si una foto habla más que 1000 palabras, pero tratamos de, a través del lenguaje, estas fotografías que están hechas sin retocar, a las que sacaron en 1939 este joven que era Ernesto Trambauer, con 17 años. Se hace esta reproducción con el Centro Municipal de Fotografía de Montevideo en un carácter de un convenio, y se hace otro convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Cultura y Ministerio de Turismo, para que salga a recorrer Uruguay y también Argentina y Brasil. Esos son los pasos que estamos dando. O sea, siempre el carácter va a ser dar con esta imagen de que un rescate fotográfico, como estamos hablando, tiene un contenido propiamente educativo, porque nosotros no valoramos la guerra, no valoramos el suceso como, no hay por qué, como lo que fue, pero como decía hoy, es a su vez la última batalla tradicional de la historia naval del mundo. Tenemos una batalla que es peleada a la antigua entre barcos y sus habilidades, capitanes, marineros, artilleros, todos hacen su habilidad, porque los aviones estaban destruidos en los dos casos, tanto del Gran Spee tenía destruido el día anterior el avión, como del Exeter tenía también destruido su hidroavión. A partir de ahí también se valora como la primer batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. Siempre es discutible quién ganó y quién no ganó. Para eso la historia, para debatir. Para poder arrojar nueva luz cada documento que aparece, cada pieza que se rescata del fondo del río Uruguay o del río de la Plata, está generando hoy día, acá cerca mismo, ustedes saben que han rescatado unas piezas
de la expedición de Gaboto. De Gaboto. Y eso ya genera un nuevo aporte debate a la historia. Un aporte a la historia y un nuevo debate. Exactamente. Si hablamos de algo que pasó hace 72 años y todavía sigue siendo atractivo para tanta gente en el mundo, como le digo, gente de Irlanda que viene especialmente a ver este recorrido, que es un circuito que creamos con el Ministerio de Turismo, sobre los lugares para visitar donde están las huellas de la presencia de la batalla del Río de la Plata, tanto en Punta del Este, en Sarandí de Gí, como puede ser en Montevideo, o en otros lugares, como la isla Martín García mismo, donde estuvieron internados más de 100 de los marinos, y donde hubo fugas muy importantes, muy novelescas, las fugas que se hicieron desde con el caballo, con el caballo que lo llevaba hasta la costa. También, y bueno, con el todavía existente yate Halcón, que está en los puertos de La Coruña, que fue justamente por el que se fugaron desde Martín García hacia España y luego hacia Alemania, otros tripulantes. O sea, siempre hay historias que se recolectan y se siguen escribiendo y se siguen publicando libros sobre este suceso. La tarea es poder discutir de una manera contemporánea este hecho que conmovió al Uruguay.